Andy Faur, shalom. Shalom, Turco, ¿cómo estás? Bien, gracias por aceptar mi reto de venir a Jerusalén a hablar sobre uno de los fenómenos más oscuros que hay hoy en el judaísmo, la secta Lev Tahor. Oscuro literalmente. Literalmente, muy oscuro. Sí, vamos a hablar, y me trajiste acá al lugar donde comenzó todo esto, ¿no? Hace ya varios años, vamos a contarle a nuestra gente, a nuestro público, de una secta muy complicada, un tema muy complejo en todos sus aspectos, e incluso un tema de la justicia internacional. O sea, no es cualquier cosa, sino es un tema que realmente moviliza hasta hoy en día a muchísimas autoridades en el mundo. Así que sí, dale, vamos a hablar de eso. Amigos, quien les habla es Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, y con ustedes hoy un invitado de lujo, Andy Faur, que es un guía de turismo en Jerusalén. Pueden contactarlo cuando vengan. Tiene muchos años viviendo en Jerusalén, aunque últimamente se mudó a otra ciudad, pero lo que sabe él de Jerusalén se los va a demostrar en este video, no solo sobre el Lev Tahor, sino a los rincones que nos va a meter. Además, Andy es una persona amena, erudita, que no tiene pelos en la lengua a la hora de contar. Y yo sé que cuando nosotros juzgamos o criticamos al judaísmo, lo hacemos desde el lugar que nosotros amamos el judaísmo, porque 100%. Queremos que se mejore. 100%. Criticar algo no quiere decir que... No, ¿verdad? Al contrario, muchas veces criticar eso es porque uno lo quiere mejor. Así Entonces, es. para eso estamos. ¿Para dónde vamos a ir a caminar? Para ahí, para el centro, para el corazón de Mea Shearim. ¿Querés? Ok, sí, en modo cámara oculta. Modo cámara oculta, por supuesto, sin ¿Listos para teléfono. correr por las dudas? No tanto, pero bueno, intentemos que no. Empecemos. Vamos, dale. Andy, Sí. ya encendí la cámara. Opa. Están filmando. Ok. Bueno. Entonces íbamos a contar de Lev Tahor. Sí. Ok, Lev Tahor. Y estamos en el lugar donde, muy cerca de donde comenzó todo este cuento, este sipur, como se dice en hebreo. ¿Qué es Lev Tahor? Lev Tahor es una secta que se empieza a desarrollarse aquí en la zona de Mea Shearim, en la zona de la población ultraortodoxa, que toma características distintas. Y esto lo voy a aclarar de entrada, Turco. Lev Tahor no representa a la población ultraortodoxa. Esto que estamos viendo acá, nada que ver. Nada que ver. Okay. Incluso es rechazado por la mayoría de las corrientes ultraortodoxas. Es rechazado, ¿sí? Por sus formas de vida, por sus formas de seguir el judaísmo, por sus formas de relacionarse con el mundo. La rechazan, ¿está bien? Okay. Entonces, esta secta, por muchos motivos, su líder, ¿sí? En los años 90 se va de Israel y empieza a dar vueltas por el mundo, ¿ok? Y va sumando acólitos. Más o menos, para que tengas una idea, se calcula que hay más o menos 300 seguidores de la secta hoy en día en el mundo. ¿Okay? Parte muy pequeña acá en Israel todavía, y parte en otro lado del mundo, México, Guatemala, Canadá. ¿Por qué ahí? ¿Porque se tuvieron que ir desde aquí? Se fueron de acá porque fueron perseguidos, ellos dicen, por cuestiones ideológicas, ¿sí? Porque son antisionistas, no reconocen el Estado de Israel. Pero de esos hay muchos aquí. De esos hay muchos aquí, exactamente. Por eso ellos dicen que... Pero la verdad es que fueron perseguidos y son perseguidos todavía por sus prácticas. Prácticas de abuso infantil, prácticas de matrimonios... ¿Cosas que están comprobadas? Forzados, sí. Matrimonios de menores forzados, de maltrato infantil sobre todo. Todo tipo de prácticas que ellos consideran judías, sí, pero que no son judíos. O sea, llevan al extremo todo tipo de prácticas judías, por ejemplo, la vestimenta. ¿Sí? Cuando lo que estamos viendo es la vestimenta, digamos, tradicional jaredí, ellos se visten más, sobre todo las mujeres. Se cubren completamente, por ejemplo. Son las llamadas talibán. Son parte de las talibán. Ahí podemos entrar en un debate, porque las talibanes son parecidas, pero es otro movimiento. Pero pero podemos relacionarlos. Entonces, en ese sentido, digamos, o por ejemplo, rezar mucho más de lo que se reza comúnmente. ¿Está bien? O normas de kashrut, de kasher,
mucho Más más estrictas. O sea, al nivel de, por ejemplo, prohibir a sus seguidores comer carnes o pescados o todo tipo de cosas porque sí. ¿Está bien? Porque Esas sí cosas, lo deciden. esas cosas las puedo entender. Ok. Pero abuso de infantil, abusos de niños, ¿qué tiene que ver eso con judaísmo y con Torá? ¿De qué manera pueden llegar a interpretar alguna ley Bueno, que aprendían de las mujeres de Lot, de las hijas de Lot? Claro, pero bueno, por ejemplo, ellos dicen que siguen al pie de la letra lo escrito en la Torá, eso se llama fundamentalismo, ¿está bien? Y en la Torá sabemos que muchos se casaban menores, muchos se casaban de chicos, ¿está bien? O sea, esa época era común, hace 3.000 o 4.000 años, era común. ¿Está bien? Hoy en día, por supuesto, avanzamos y hay ciertas normas que, ¿sí? O incluso también, ¿sabes qué? Hay acusaciones de poligamia. ¿Ok? Y la poligamia en la época de la Torá era común, como sabemos. Sí. ¿Entendés? Entonces, o sea, si vos te atenés, ¿entendés? A los escritos en forma fundamentalista estricta, están siguiendo los dictados de la Torá. ¿Sí? Y sin tener en cuenta estos 3.000 o 4.000 años que pasaron entre los escritos y la modernidad. Entonces, por muchas de estas acusaciones criminales, ¿sí? Que no tienen que ver con la ideología, ellos se van de Israel, se van a Canadá primero, de Canadá se van a México, de México se van a Guatemala. ¿Sí? ¿Y cómo viven? ¿Viven como una secta cerrada? Viven como una secta absolutamente cerrada, ¿sí? Sin ningún tipo de contacto con el exterior. Por ejemplo, una de las acusaciones en algunos países eran que no mandaban a los chicos a las escuelas. Obviamente que no van a mandar a sus hijos a las escuelas en México o en Guatemala o en Canadá. ¿Está bien? Porque no tiene nada que ver con ellos. Incluso, ¿sabes qué idioma hablan turco adentro de la secta? No. Yiddish. ¿Qué es eso? ¿Qué idioma es el Yiddish? El Yiddish es hay discusión si es dialecto o idioma. Es un idioma o un dialecto que hablaban los judíos ashkenazim a partir del siglo XIV-XV en Europa y que se transmitió hasta hoy en día, y muchos de los que están acá alrededor nuestro hablan en Yiddish todavía. Que sí, que es esa lengua que viene de los judíos ashkenazim, de los judíos de Europa, y que, bueno, algunos la siguen manteniendo y usando para no usar el hebreo, porque el hebreo... Quédate acá, vení, Andy. Me quedo acá. ¿Esta es una de las personas, por ejemplo? Esta es una de las... Sí, puede ser una de ellas. A pesar de que son dos las mujeres se llaman Neshot Shalim, las mujeres del Shal, ¿sí? Que esas es otro fenómeno. Que no lo dejamos de lado. Que a veces se cruza con los leptador y a veces no, ¿ok? Pero sí puede ser. Esta mujer probablemente no era de leptador, ¿entendés? O sea, ellos cuando llegan a otros países, sea Guatemala, sea México, sea Canadá, son echados de ahí también, son perseguidos. Son perseguidos por la justicia, ¿por qué? Porque están buscados, turcos, están buscados por la Interpol y por el FBI y por el Mossad. ¿Y qué difícil es atraparlos y encerrarlos? No es lo difícil es comprobar en la justicia local los delitos de los que se lo culpan. ¿Entendés? Ellos dicen, acá hay libertad religiosa, nosotros vivimos así por ser judíos, entre comillas, y no estamos haciendo nada malo. Entonces la justicia no puede comprobarlo, pero puede comprobar delitos como los que hablamos antes: abuso infantil, matrimonios arreglados, maltrato de niños, porque había maltrato de niños, poligamia, ¿sí? Se pueden, esas cosas sí, pero en el resto no. Entonces es todo un proceso. Entonces, hasta que ese proceso se da, hasta que ese proceso avanza, ¿qué hacen? Se van. Hoy en día, por ejemplo, hay noticias, no sé si es verdad, no lo puedo comprobar, que están en la zona de Antioquía, en Colombia, parte de la secta, porque el líder está encarcelado, ¿está bien? Ah, no sabía. Sí, el líder está encarcelado, el líder es el hijo del otro líder, ¿está bien? Que se ahogó haciendo mikve, haciendo baño ritual. ¿A propósito no decir los nombres? Sí, mejor, sí, yo creo que... Sí, o sea, se saben, pero yo prefiero no. Entonces, el hijo del líder, la secta prácticamente está desarmada, pero por ahí probablemente se están rearmando grupos en distintos lugares del mundo. ¿Entendés? Quedan. Por ejemplo, hay muchos niños en Guatemala todavía
varios, ¿sí? Y esto me enteré casi de primera mano, que hay varios niños que están haciendo todos los trámites. ¿Vamos para dónde vamos? ¿Por ahí o seguimos derecho? Para acá, ¿no? Como quieras. Bueno, dale, sigamos derecho. ¿Seguimos? Dale. Sí, mejor. Entonces están haciendo todos los trámites para repatriarlos a Israel. Pero hay que encontrar familia, hay que hacer todos los trámites. Una pausa. ¿Qué dice ahí en ese cartel, Andy? Dice, esta es una de las entradas a uno de los barrios. Dentro de Mea Shearim hay varios barrios, ¿sí? Mea Shearim no es un barrio, es una suma de barrios. Y este es uno de los barrios más extremos, llamémoslo radicales, que dice así: por favor, no pases acá vestido inmodestamente. Está bien, vestido modestamente generalmente va más destinado a las mujeres, ¿ok? Ajá. Nosotros tenemos menos normativa, los hombres, ¿no? Tenemos normativa de vestimenta y esto va dedicado a las mujeres, o sea, no vengas aquí en shorts o en musculosas o en ese tipo de cosas. ¿Tú sueles hacer turismo aquí por Mea Shearim? Sí, sí. ¿Y les adviertes a la gente que viene que se vista recatadamente? Absolutamente. Le digo, si quieren, vamos a respetar las normas del lugar. No porque las compartamos, no porque creamos que estén bien, sino que si queremos hacer una visita y queremos disfrutarla, entonces nos vamos a venir vestidos recatadamente. ¿Sí? Más complicado en verano, por supuesto, ¿no? En invierno es menos complicado, en verano generalmente es más complicado. Me estabas contando de que estaban por Colombia, me dijiste que antes que también por Asia estaban... Mirá, se sabe que hay como un pequeño grupo en Macedonia del Norte, ¿sí? En este país nuevo. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Estoy filmando. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te llamas? Milán. ¿De dónde eres? De Argentina. ¿Qué estás haciendo aquí? Acá, ven a Yeshua. ¿Algún saludo, algo para decir? ¿Conoces al grupo Lev Tahor? ¿Lo conoces? No. ¿De qué era? Mira el video y te vas a enterar. Los que están en contra, que están en Paraguay. ¿Dónde? Sí, también. Sí. Bueno. Saludos. Chao. Mira. Menos mal que estamos con cámara oculta. Sí. Sí, en serio. Entonces están en Macedonia, incluso escuché que pidieron asilo político en Irán. ¿Ah, sí? Sí. Que llegaron a Kurdistán y ahí los agarraron y los iraquíes y los devolvieron, pero son como, ¿entendés? Se van de un lugar para otro para evitar que los encarcelen, que los juzguen, que los condenen por las prácticas inusuales que tienen, que no son, de nuevo, prácticas que incluso la mayoría de la ultraortodoxia que existe las condena, no son nada. Sí. Nada simpáticas, Andy, simpáticas. ¿Por qué crees que es necesario? Ven y entremos por aquí. Dale. Estamos vestidos recatadamente. Total. ¿Por qué crees necesario hacer este tipo de contenido? ¿Para mostrar qué? ¿Para enseñar qué? ¿O para qué? ¿Por qué crees? Para mí me pareció interesante y curioso e importante. Sí, pero quiero preguntarte de tu opinión. Sí, dos cosas. Generalmente el mundo moderno tiene a simplificar las cosas, ¿sí? Todo es blanco, todo es negro, o así, o asá, ¿sí? O sea, generalmente tendemos a polarizar las cosas. Ajá. Entonces, por un lado es importante que la gente conozca este fenómeno. ¿Está bien? En todo el mundo, si se topan con él, en Colombia, en México, o en Guatemala, o donde sea, que sepan de qué se trata. Que es una secta que solo se representan ellos mismos. Vamos para allá. Para acá, dale. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, no es una secta, ¿sí?, que representa a la ultraortodoxia. Eso lo dije al principio, ¿no? O sea, los ultraortodoxos no se comportan como ellos. Entonces, hay de todo, por supuesto hay muchísima variedad, ¿sí? Pero esto es un ejemplo de esta secta que lleva al extremo. ¿Qué pasó? Acá vamos a terminar el video. ¿Sí? Es una secta que lleva al extremo prácticas supuestamente judías. Supuestamente judías. No decir judías porque realmente el judaísmo ya pasó eso hace rato. Y creo que es importante que la gente lo sepa, que la gente sea consciente de esto y pueda diferenciar entre una cosa y otra. No todo lo mismo, no todos los judíos somos lo mismo, no todos los ultraortodoxos son lo mismo. Y también podemos criticar dentro de nosotros, dentro de los judíos, dentro del pueblo judío, comportamientos que no creemos que son adecuados, ni morales, ni éticos. Y esta es una secta que justamente, están perseguidos por todos lados, ¿entendés? Por cuestiones delictivas, criminales. Y como judíos
éticos y morales, yo creo que tenemos que condenarla también y avisar a la gente. Andy, me vas a matar, pero Sí. te quiero aprovechar ya que estás aquí para hacerte otra pregunta, quizá dos, para que me las respondas Muy de la breve. forma más abreviada. ¿Qué es ser judío? ¿Quién es judío en el mundo? ¿Y cuáles son las corrientes más conocidas o que el judaísmo reconoce como tales? Ok. ¿Podrías responder en 2 minutos? Está difícil, porque quién es judío, ¿okay? Depende de donde lo mires. ¿Está bien? Porque ahí hay cuestiones, por un lado, lo que llaman alágicas de la alajá. La ¿Está ley bien? judía. La ley judía religiosa, no la ley judía, la ley judía religiosa, que define el judaísmo de una manera, que es por vía de la madre, por vía matrilineal, lo que se llama, o por vía de la conversión ortodoxa. Sí. Eso por un lado. Pero tenés otras corrientes, por ejemplo, la corriente reformista, que es más liberal, también acepta la línea patrilineal, la línea del padre. ¿Está bien? Y la ley del retorno, que hablamos en algún momento, que dice que es judío para los efectos de hacer alía, para los efectos de venir a vida de Israel, que el que tiene un abuelo judío o una abuela judía, Ajá. ¿ok? Que va más allá todavía. ¿Está bien? Entonces, depende cómo lo mires. Y las corrientes más comunes hoy en el judaísmo son, o las más grandes, ¿sí? Son la ortodoxia, lo que se llama la ortodoxia moderna, los conservadores y los reformistas, que son mayoría, conservadores y reformistas son mayoría en el mundo, ¿está bien? Acá son una pequeña minoría, y tenés también la ultraortodoxia, que es lo que vimos ahora todo el tiempo, que es parte de esta gran ortodoxia, donde tenés modernos y menos modernos, llamémoslo así. Estos serían los menos modernos. O sea que la secta Lev Tahor es un porcentaje ínfimo de lo ínfimo de lo ínfimo. Ínfimo, como te dije, estamos hablando acá, por ejemplo, para que tengamos una proporción, ¿está bien? En Israel más o menos viven 1 millón de Haredim, 1 millón de ultraortodoxos, más o menos, ¿está bien? Y nosotros estamos hablando de 300, 400, Nada. 500, ¿entendés? Ok. A lo sumo, ¿sí? Un pequeño grupo de seguidores de un líder, de líderes iluminados, mesiánicos, que no representan, solamente se representan ellos mismos, y nada más. Bueno, Andy, muchísimas gracias. A ver si me podés filmar. ¿Te puedo filmar A ver si me alcanzás a ver. Bajando la cámara, así. así? Ahí me ves. Sí, te veo. Amigos, bueno, primero Andy, muchas gracias por este material, es súper valioso. Gracias por el paseo. Y amigos, si es que les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo, suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada, para nosotros es muy importante. Y escriban en los comentarios que quieren volver a ver a Andy haciendo videos. Háganselo saber, él los lee, los comentarios. Andy, muchas gracias. Shalom. Ya.